En el corazón de Castilla, entre colinas pardas y horizontes silenciosos, se alza aún el eco de un nombre que atravesó los siglos como un río de nobleza y poder. Medinaceli no es solo un lugar en los mapas antiguos, ni un título en pergaminos amarillentos. Es la huella persistente de una de las casas más antiguas y emblemáticas de la historia española. Allí, en la villa soriana que lleva su nombre, las piedras del antiguo palacio ducal de Medinaceli parecen respirar aún los suspiros de un tiempo en que la sangre, el honor y la herencia eran el lenguaje del poder. Su fachada de piedra dorada, tallada en el siglo XVI, ha visto pasar reyes, virreyes y generaciones de duques que moldearon no solo su destino, sino el de una nación entera. La casa de Medinaceli, descendiente de antiguos linajes castellanos y andaluces, emergió con fuerza en los albores de la monarquía moderna. Cuando Luis de la Cerda y de la Vega recibió de los reyes católicos el título de primer duque de Medinaceli en el año 1479, su familia ya llevaba más de un siglo acumulando señoríos, alianzas y méritos militares. Pero aquel nombramiento selló algo más que un ascenso. Marcó el nacimiento de una dinastía que se convertiría, durante siglos, en sinónimo de grandeza y continuidad. Bajo su estandarte, generaciones enteras de nobles participaron en las empresas de la corona, desde las campañas contra los moros hasta los viajes ultramarinos que llevaron el nombre de Castilla a América. La casa de Medinaceli, junto con otras familias ilustres como los Alba, los Osuna o los Infantado, ocupó un lugar central en la jerarquía aristocrática de la España imperial. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, los Medinaceli supieron mantener un equilibrio entre la espada y la cultura, entre la tierra conquistada y el arte acumulado. El eco de sus palacios aún resuena en distintas regiones de España. En Cogolludo, en Guadalajara, las arcadas renacentistas del Palacio de los Duques de Medinaceli evocan el esplendor arquitectónico del siglo XVI, mientras que en Andalucía, los señoríos heredados de Segorbe y Priego testimonian su expansión territorial y su red de poder. Cada piedra de esos edificios habla de un linaje que entendía la nobleza como una forma de permanencia. No solo se trataba de poseer tierras o títulos, era mantener viva la memoria. Por eso, los Medinaceli fueron también mecenas y guardianes del arte. Con el paso de los siglos, su colección de retratos, tapices, esculturas y documentos se convirtió en una de las más extensas de España, un verdadero archivo de la aristocracia europea. Hoy, esa herencia sobrevive gracias a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, que conserva palacios, archivos y obras de arte como testimonio de una grandeza que no se mide en riqueza, sino en historia. Sin embargo, como toda dinastía que alcanza la cima, los Medinaceli también conocerían el peso del tiempo y del cambio. A medida que el siglo XIX trajo consigo revoluciones, reformas agrarias y el ocaso de la vieja nobleza, la casa ancestral comenzó a perder su brillo. Palacios cerrados, tierras vendidas, nombres olvidados. La nobleza hereditaria cedía terreno a la nueva burguesía, y con ella se desvanecía una manera de entender el mundo. Pero aún en esa decadencia silenciosa, la sombra de Medinaceli seguía proyectándose larga sobre la historia. ¿Por qué pocas familias lograron atravesar tantos siglos, desde la Reconquista hasta la modernidad, sin romper el hilo de su linaje? Su historia es la de la permanencia, del poder que se transforma para sobrevivir, y del arte como refugio frente al olvido. Hoy,
Cuando el visitante camina por las calles empedradas de la villa de Medinaceli y mira hacia el arco romano que domina el valle, puede imaginar a los duques del pasado observando desde sus balcones el mismo horizonte que contemplamos nosotros. Ese horizonte no pertenece ya al poder ni a la nobleza, sino a la memoria. Así comienza la historia de una casa que fue espejo de la grandeza española, orgullosa, compleja, contradictoria. Una casa que vivió el esplendor de los palacios y la soledad del declive. Una casa que, siglos después, sigue recordándonos que el tiempo puede desgastar los muros, pero no borrar los nombres. Y es precisamente en ese nombre Medinaceli donde resuena una pregunta que recorre toda la historia de España. ¿Qué queda cuando el poder se disuelve, pero la memoria permanece? El viaje por una de las dinastías más longevas y enigmáticas de la nobleza española está a punto de comenzar. La historia de la casa de Medinaceli no comienza en los salones dorados del Renacimiento, sino mucho antes, en los siglos turbulentos en que Castilla aún se forjaba como reino. Sus raíces se hunden en la tierra de los antiguos señoríos castellanos, entre fronteras inciertas, guerras de reconquista y alianzas selladas con sangre y matrimonios. Para entender la magnitud de esta casa, hay que retroceder hasta la figura de Bernardo de Bearn, caballero francés, al servicio de Enrique de Trastámara. Como recompensa por su lealtad en la guerra civil castellana, el nuevo rey, Enrique II, le otorgó en el año 1368 el título de conde de Medinaceli y el dominio sobre aquellas tierras sorianas. Aquel nombramiento, aparentemente menor, fue el germen de una dinastía que, con el paso de los siglos, acumularía títulos, posesiones y prestigio hasta convertirse en una de las más poderosas de la monarquía hispánica. Los descendientes de Bernardo adoptaron pronto el apellido de la Cerda, una rama que, según la tradición, entroncaba con la misma sangre real castellana. En efecto, los de la Cerda eran descendientes directos de Alfonso de la Cerda, nieto del rey Alfonso X el Sabio, y por tanto portadores de una herencia regia que nunca dejó de marcar su identidad. Aquella ascendencia, aunque ya lejana en el tiempo, confería a la familia un aura de legitimidad y nobleza que lo situaba por encima de muchos otros linajes. Durante los siglos XIV y XV, la familia de la Cerda consolidó su poder mediante una hábil red de alianzas matrimoniales. Se unieron a casas influyentes como los Mendoza, los Guzmán, los Manrique y los Enríquez, tejiendo así una red de parentescos que conectaba a los Medinaceli con los centros de poder más sólidos de Castilla y Andalucía. Cada matrimonio era una operación política cuidadosamente calculada. Una nueva tierra, un señorío adicional, un escaño más en el Consejo del Rey. Cuando Luis de la Cerda y de la Vega fue elevado al rango de primer duque de Medinaceli por los reyes católicos, el 31 de octubre del año 1479, la familia ya no era una simple estirpe feudal. Era una casa de Estado, un poder dentro del poder. Luis, nieto de la poderosa Leonor de Guzmán y emparentado con los duques de Medinaceli y de Alcalá, representaba la fusión perfecta entre la antigua nobleza castellana y la nueva aristocracia cortesana que nacía al calor de la monarquía unificada. Su casa principal, levantada sobre los restos de una fortaleza medieval, se transformó entonces en un palacio renacentista digno del título recién adquirido. Aquel edificio, con su fachada sobria y sus arcadas elegantes, fue el reflejo físico de un linaje que había aprendido a transformar la piedra en símbolo. No era solo una residencia,
sino una declaración de poder. Desde Medinaceli, la familia expandió sus dominios hacia el sur, extendiendo su influencia a Andalucía, donde, a través de matrimonios estratégicos, incorporaron los señoríos de Cogolludo, Priego de Córdoba y el puerto de Santa María. Estas uniones reforzaron el peso territorial de la casa y abrieron a los Medinaceli las puertas del comercio marítimo y de los nuevos horizontes de ultramar. A lo largo del siglo XVI, la casa supo adaptarse a los vientos del imperio. Mientras otras familias se consumían en rivalidades internas o caían en desgracia por conspiraciones cortesanas, los duques de Medinaceli mantuvieron una lealtad constante a la corona. Participaron en empresas militares y ocuparon cargos diplomáticos y virreinales en Italia, reforzando su prestigio y ampliando su red de influencia. Pero la historia de su linaje no se explica solo por el poder político. También es una historia de herencias cruzadas, de vínculos con otras grandes casas que, al entrelazarse, consolidaron una aristocracia casi endogámica. En el siglo XVII, mediante una serie de enlaces matrimoniales, los Medinaceli absorbieron títulos de enorme relevancia: duques de Segorbe, duques de Cardona, duques de Alcalá de los Gazules, duques de Santisteban del Puerto. Cada nuevo enlace añadía no solo tierras y rentas, sino siglos de historia ajena a su propio árbol genealógico. Ese proceso de acumulación convirtió a la casa de Medinaceli en una de las más tituladas de Europa. En sus archivos se contaban decenas de señoríos, condados y marquesados, y con ellos una responsabilidad que iba más allá del prestigio: conservar, proteger y mantener el legado de un pasado que, poco a poco, se volvía cada vez más pesado. En los documentos conservados por la Fundación Casa Ducal de Medinaceli se leen los nombres de quienes cimentaron esa grandeza: Juan Francisco de la Cerda, sexto duque, embajador en Roma y virrey de Nápoles; Luis Francisco de la Cerda, duodécimo duque, mecenas y coleccionista; Pedro de Alcántara de la Cerda, en el siglo XVIII, quien modernizó la administración de sus vastas propiedades. Cada uno dejó una marca distinta, pero todos compartieron una misma obsesión: la continuidad. Sin embargo, la herencia no era solo un símbolo de orgullo. Con cada generación, los vínculos familiares se hacían más complejos. Los títulos se multiplicaban y las finanzas se volvían más frágiles. Mantener el brillo de una casa tan extensa requería recursos casi inagotables. Las rentas procedentes de los señoríos rurales ya no bastaban para sostener el ritmo de vida y las exigencias de representación que imponía la corte de Madrid. Aún así, los Medinaceli lograron conservar un equilibrio delicado entre tradición y modernidad. En sus palacios se mezclaban los retratos de ancestros medievales con las obras de artistas renacentistas e italianos. En sus archivos se guardaban cartas de reyes y contratos con arquitectos, inventarios de tapices y libros de cuentas, testigos silenciosos de un mundo que giraba en torno a la nobleza heredada. La consolidación de su patrimonio artístico comenzó precisamente en esa época de expansión dinástica. Retratos de familia encargados a pintores como Juan Carreño de Miranda o Claudio Coello, esculturas de talleres napolitanos, colecciones de plata labrada y relicarios religiosos, todo formaba parte de un universo simbólico destinado a perpetuar la memoria de la casa. Cuando el visitante recorre hoy los archivos de la Fundación Medinaceli, percibe que cada objeto, cada documento, tiene una historia que trasciende la mera propiedad. Son fragmentos de un relato mayor, el de una familia que se pensaba a sí misma como custodio de la memoria española. La nobleza de sangre fue, durante siglos, su escudo y su condena.
porque cuanto más antigua es una casa, más difícil resulta sostenerla intacta ante los embates del tiempo. La herencia de los de la Cerda no era solo un honor, sino también una carga. Mantener un linaje que desde los días de Enrique II hasta la monarquía borbónica había sido testigo de casi toda la historia de España. A mediados del siglo XVIII, los Medinaceli habían alcanzado la cima de su grandeza. Pero en las sombras del esplendor comenzaban a gestarse los signos del desgaste. Las reformas borbónicas, la centralización del poder real, las crisis económicas y el avance de una nueva clase social, la burguesía, empezarían pronto a alterar las estructuras que habían sostenido durante generaciones su hegemonía. En los archivos de la familia, una carta fechada en Madrid en el año 1780, y 5 refleja ya esa conciencia de cambio. Los tiempos nuevos, escribía un administrador ducal, traen consigo gastos que no hallan correspondencia en las rentas antiguas. Los palacios devoran lo que las tierras producen. Era el preludio de un lento pero irreversible declive. Así, el linaje que había nacido en la guerra y florecido en la monarquía, entraba, sin saberlo, en la antesala de un siglo que pondría a prueba su capacidad de adaptación. Aun en medio de la incertidumbre, los Medinaceli seguían siendo un emblema. Herederos de reyes, guardianes del arte, símbolos de una España que se debatía entre el pasado feudal y la modernidad ilustrada. El legado de los de la Cerda estaba intacto, pero el mundo que lo había hecho posible comenzaba a transformarse. En el horizonte se intuían ya las luces y las sombras del siglo XIX, y con ellas la lenta metamorfosis de una nobleza que tendría que aprender a sobrevivir sin el poder que una vez la definió. El ascenso de la casa de Medinaceli hacia la cumbre del poder no fue un golpe de fortuna ni una casualidad del linaje. Fue el resultado de siglos de estrategia, servicio a la corona y un instinto político que les permitió adaptarse a los cambios de cada reinado sin perder jamás su posición privilegiada. Desde los albores del siglo XVI hasta las postrimerías del siglo XVIII, los duques de Medinaceli encarnaron el ideal de la nobleza hispánica, poderosos, cultos, cercanos al monarca, pero también conscientes del peso de su herencia. Durante el reinado de los reyes católicos, el primer duque, Luis de la Cerda y de la Vega, consolidó la posición de su casa como una de las columnas del nuevo Estado unificado. Participó en la administración del reino, apoyó las reformas de Isabel y Fernando, y puso su fortuna al servicio de la corona. De sus descendientes directos, surgirían figuras que, generación tras generación, ocuparían cargos de virreyes, embajadores, capitanes generales y mecenas del arte. Su influencia se extendió pronto más allá de Castilla. En el siglo XVI, Juan de la Cerda, cuarto duque, fue uno de los grandes protagonistas de la corte de Carlos V y Felipe II. Su fidelidad al emperador y su prudencia política le valieron cargos en el Consejo de Estado y misiones diplomáticas en Italia. Fue él quien dio impulso a la ampliación del Palacio Ducal de Cogolludo, en Guadalajara, una de las primeras construcciones renacentistas de España, donde se fusionaban la austeridad castellana y la elegancia italiana. Aquel palacio, levantado sobre los restos de una fortaleza medieval, se convirtió en un manifiesto de poder. Sus columnas corintias, sus patios con doble arquería y sus escudos heráldicos, tallados en piedra, simbolizaban el triunfo de una nobleza que había aprendido a revestir la fuerza con cultura. En los salones de Cogolludo se discutían cuestiones de Estado,
Se recibían embajadores y se tejían alianzas matrimoniales que aseguraban la continuidad del linaje. Durante el siglo XVII, cuando la monarquía hispánica se extendía por medio mundo, la casa de Medinaceli alcanzó su edad de oro. Los duques no eran solo grandes terratenientes, sino verdaderos actores de la política imperial. Juan Francisco de la Cerda, sexto duque, fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Virrey de Nápoles, embajador en Roma y miembro del Consejo de Estado bajo el reinado de Carlos II. Su estancia en Italia dejó una huella profunda tanto en la diplomacia como en las artes. En Nápoles, el duque promovió la restauración de iglesias, encargó esculturas y cuadros para su colección personal y estableció contactos con artistas y arquitectos que más tarde trabajarían en España. Su gusto por la estética barroca transformó la imagen de los palacios familiares, que comenzaron a reflejar el esplendor de la Italia católica y triunfante. En su correspondencia con la corte madrileña, se aprecia una visión cosmopolita poco habitual en la nobleza castellana de su tiempo. La idea de que el poder debía expresarse también a través de la belleza. El retorno del sexto duque a España coincidió con uno de los periodos más críticos de la monarquía, la decadencia de los Austrias y la llegada de los Borbones. Pero los Medinaceli, fieles a su instinto de supervivencia, lograron mantener su posición. Durante la Guerra de Sucesión Española, la casa apoyó al nuevo monarca, Felipe V, asegurando así su continuidad en el sistema borbónico. Ese gesto de lealtad temprana les abrió las puertas de la corte y les permitió conservar sus privilegios cuando muchas otras familias fueron desposeídas de tierras y títulos. El Palacio de los Duques de Medinaceli en Madrid, situado en la calle de Atocha, fue durante más de un siglo uno de los centros neurálgicos de la vida cortesana. Allí, bajo techos dorados y lámparas venecianas, se celebraban tertulias, bailes y recepciones diplomáticas. Las crónicas de la época mencionan sus fastuosos banquetes, donde el lujo servía como instrumento político. Mantener la imagen de grandeza era, en sí misma, una forma de poder. En aquellos salones, los retratos de antepasados observaban desde las paredes cubiertas de damascos. Los lienzos de Carreño de Miranda, Claudio Coello o Giordano recordaban a los visitantes que los Medinaceli no eran meros nobles de fortuna, sino guardianes de una tradición. Su colección de arte, que comenzó con el sexto duque y se amplió con sus sucesores, llegó a incluir obras maestras del siglo de oro español, esculturas italianas y una de las bibliotecas privadas más ricas de Madrid. El 12º duque, Luis Francisco de la Cerda y Aragón, encarnó el refinamiento de la Ilustración. Nacido a comienzos del siglo XVIII, fue un hombre de cultura vasta y sensibilidad artística. Bajo su patrocinio, los palacios de la familia se adaptaron al nuevo gusto neoclásico, sustituyendo la exuberancia barroca por la serenidad de las proporciones y la claridad de la luz. En su correspondencia con intelectuales franceses y españoles, el duque manifestaba su interés por la filosofía, la ciencia y las artes, convencido de que la nobleza debía ilustrarse para conservar su legitimidad. Su mecenazgo se extendió a la música y al teatro. En el Palacio de Madrid se representaban óperas italianas y comedias españolas. En Sevilla, los Medinaceli mantenían una capilla musical que competía en calidad con la catedral. El arte, una vez más, servía como espejo de poder, pero también como refugio ante los cambios que empezaban a sacudir Europa. Mientras tanto, en Andalucía, los duques ampliaban su influencia territorial. Controlaban extensas propiedades en el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Priego de Córdoba,
regiones fértiles y estratégicas que aseguraban rentas abundantes. En estas tierras, los administradores ducales implantaron sistemas de cultivo modernizados y regularon el comercio del vino y del aceite, integrando sus intereses económicos con las nuevas dinámicas del comercio atlántico. Durante el siglo XVIII, la familia se benefició del auge colonial. Sus puertos andaluces eran punto de partida y llegada de mercancías provenientes de América, y sus alianzas con familias comerciantes fortalecieron su posición en una economía cada vez más global. Sin embargo, los Medinaceli nunca abandonaron su perfil aristocrático. No se mezclaron con la burguesía, sino que la utilizaron como intermediaria para mantener su rango intacto. En lo político, los duques participaron activamente en la vida cortesana borbónica. Fueron gentilhombres de cámara, consejeros de Estado y virreyes de Valencia y Cataluña. Su proximidad a la monarquía les permitió conservar privilegios en tiempos en que el absolutismo borbónico tendía a reducir la influencia de la vieja nobleza. La clave de su éxito fue la discreción. Supieron mantenerse útiles al poder sin desafiarlo, conservando así su estatus y su independencia económica. Hacia mediados del siglo XVIII, el conjunto de títulos y señoríos que poseía la casa de Medinaceli era tan vasto que pocos podían igualarla. Entre sus dominios se contaban más de 20 títulos nobiliarios, entre ellos los ducados de Segorbe, Cardona, Alcalá de los Gazules, Santisteban del Puerto y Tarifa. Cada uno de ellos, con sus propios castillos, tierras, villas y rentas, era una constelación de poder que abarcaba casi toda la geografía peninsular, un microcosmos de la aristocracia española. A finales del siglo XVIII, bajo el gobierno ilustrado de Carlos III, los Medinaceli participaron también en proyectos culturales y científicos. Colaboraron con la Real Academia de la Historia y financiaron excavaciones arqueológicas en Andalucía. El duque Pedro de Alcántara de la Cerda, un hombre de curiosidad moderna, impulsó reformas administrativas en sus señoríos y favoreció la creación de escuelas y hospitales. Su visión pragmática lo distinguía de muchos de sus contemporáneos, anclados aún en las tradiciones feudales. No obstante, esa edad de oro contenía ya las semillas de su fragilidad. El esplendor de sus palacios contrastaba con las tensiones sociales que crecían en el país. Las rentas señoriales disminuían, los impuestos reales aumentaban, y las reformas económicas comenzaban a cuestionar los privilegios heredados. El mundo que había sostenido la grandeza de los Medinaceli empezaba a resquebrajarse. Pero aún en medio de esas transformaciones, la casa seguía proyectando una imagen de solidez. En los retratos familiares de finales del siglo XVIII, los duques aparecen serenos, envueltos en terciopelos oscuros, con insignias de órdenes militares y un aire de melancólica autoridad. Son los últimos representantes de una nobleza que había aprendido a sobrevivir adaptándose sin renunciar a su esencia. El final de este periodo glorioso puede fecharse simbólicamente en torno al año 1798, cuando fallece Pedro de Alcántara de la Cerda, duque ilustrado y reformador. Su muerte coincidió con el final de una era. La Revolución Francesa había sacudido los cimientos de Europa y las ideas de libertad e igualdad empezaban a infiltrarse incluso en los salones más refinados de Madrid. La nobleza hereditaria, que durante siglos había gobernado por derecho divino y linaje, comenzaba a percibir que el tiempo de los privilegios absolutos se agotaba. Aún así, la huella de la casa de Medinaceli seguía siendo imponente. Sus palacios en Cogolludo, El Puerto y Madrid permanecían como faros de su historia.
Su nombre figuraba en los registros del Consejo de Estado, en las academias de arte y en las genealogías de casi todas las familias nobles de España. En ellos se reflejaba la grandeza de un linaje que, sin conquistar reinos ni alzar espadas, había sabido dominar el tiempo mediante la cultura, la diplomacia y la memoria. En el umbral del siglo XIX, los Medinaceli eran aún una de las casas más poderosas del país, pero el mundo que habían conocido estaba a punto de transformarse. Las guerras napoleónicas, las desamortizaciones y la modernización del Estado español pondrían en jaque todo aquello que representaban. La edad de oro de los Medinaceli había sido larga, brillante y refinada. Sin embargo, en las luces de sus palacios comenzaban a insinuarse las sombras del cambio, porque la historia, como la nobleza, no perdona la quietud. Cuando el siglo XIX comenzó a desplegar su sombra sobre España, la casa de Medinaceli se encontraba en la cúspide de su prestigio, pero también al borde de un abismo invisible. Las revoluciones políticas, las guerras napoleónicas y las reformas liberales que se avecinaban amenazaban con derrumbar las estructuras que habían sostenido durante siglos la grandeza aristocrática. La historia de este tiempo no es ya la de la gloria ni del poder, sino la de la resistencia silenciosa frente al cambio implacable. En el año 1808, las tropas francesas de Napoleón Bonaparte invadieron la península. La nobleza española, tradicionalmente ligada a la monarquía, se vio atrapada entre la fidelidad al rey Fernando VII y la necesidad de sobrevivir en un país ocupado. Muchos palacios fueron confiscados, otros saqueados, y las rentas señoriales quedaron interrumpidas. Los duques de Medinaceli, que poseían extensas propiedades en Andalucía y Castilla, vieron cómo sus fincas eran requisadas o devastadas por los ejércitos. El entonces duque, Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides, representante de la casa en aquellos años convulsos, mantuvo una postura prudente, pero costosa. Apoyó discretamente la causa patriótica, financió contingentes locales y refugió a miembros del clero en sus tierras andaluzas. Sin embargo, la guerra dejó heridas profundas. Aldeas arrasadas, cosechas perdidas, arrendatarios empobrecidos. El inmenso patrimonio de los Medinaceli empezó a resquebrajarse, no por culpa de un enemigo visible, sino por la ruina silenciosa de la economía rural. Cuando las armas callaron, el mundo había cambiado. La vieja monarquía absoluta agonizaba, y una nueva España liberal surgía entre conflictos y constituciones. Para una casa como Medinaceli, acostumbrada a dominar por herencia y tradición, la adaptación resultó dolorosa. Las Cortes de Cádiz abolieron los señoríos jurisdiccionales, privando a la nobleza de su poder sobre la justicia local y reduciendo sus ingresos a simples rentas de propiedad. Lo que durante siglos había sido símbolo de autoridad, se convirtió en un título honorífico sin función real. El golpe fue más que económico, fue simbólico. Los Medinaceli comprendieron que el tiempo de la nobleza feudal había terminado. Sin embargo, su historia también es la de una obstinada resistencia. En lugar de rebelarse abiertamente contra las reformas, optaron por una estrategia de preservación, mantener sus tierras, reorganizar sus finanzas, adaptarse a la nueva realidad sin renunciar a su identidad. Pero esa transición no estuvo exenta de conflictos internos. A mediados del siglo XIX, el duque XVII, Luis Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, heredó una fortuna que, aunque todavía vasta, estaba hipotecada por deudas y gastos acumulados. El mantenimiento de los palacios de Madrid, Cogolludo y el puerto de Santa María
requería sumas que las rentas agrícolas ya no podían cubrir. Los administradores advertían de la necesidad de vender propiedades, pero los duques, movidos por el orgullo de su linaje, se resistían. Para ellos, desprenderse de una finca era como borrar una página de la historia familiar. En las cartas conservadas en el Archivo Histórico Nacional, se leen los signos de esa angustia. Un mayordomo escribe en 1843: «Los campos de priego no rinden como antaño. Las gentes emigran, las tierras descansan sin fruto. El señor duque mantiene su esplendor en Madrid, pero los muros de la casa en Andalucía comienzan a agrietarse». A esa crisis económica se sumaban tensiones familiares. Como en muchas casas nobles, los matrimonios concertados se habían convertido en un arma de doble filo. Las uniones con otras ramas aristocráticas, los duques de Medinaceli, los duques de Segorbe, los duques de Alcalá, habían asegurado la continuidad del linaje, pero también generaron disputas por herencias y títulos. A mediados del siglo, los pleitos sucesorios entre los distintos descendientes de la familia se prolongaron durante décadas, debilitando aún más su cohesión. Mientras tanto, el siglo de la industrialización avanzaba implacable. Las viejas rentas rurales se desmoronaban ante el auge de las manufacturas y del comercio. Los Medinaceli, anclados aún en la economía de la tierra, no lograron reconvertirse al ritmo del progreso. En Madrid, su palacio de la calle de Atocha, orgullo de generaciones pasadas, empezó a deteriorarse. Las crónicas de la época describen techos agrietados, tapices descoloridos y salas cerradas al público. Lo que había sido símbolo de magnificencia se transformó en un mausoleo del pasado. En el año 1873, la muerte del duque XVIII marcó el fin de una era. El palacio madrileño fue cerrado y sus muebles, cuadros y tapices se almacenaron o vendieron discretamente. Pocos años más tarde, el edificio sería demolido, borrando de la ciudad una de sus joyas arquitectónicas. Aquella desaparición material simbolizaba una pérdida más profunda, la del poder visible de la nobleza. Sin embargo, no todo fue decadencia. En medio de la crisis, surgieron voces dentro de la propia familia que intentaron salvar lo que quedaba del patrimonio. Una de las figuras más destacadas fue Ángela María Apolonia Pérez de Barradas y Bernuy, duquesa consorte de Medinaceli, mujer de carácter firme y visión moderna. Heredera de una fortuna considerable por parte de su familia, aportó recursos para conservar los archivos y reorganizar las propiedades. Bajo su impulso se realizaron inventarios, restauraciones y una reestructuración de las fincas andaluzas. Gracias a ella, parte del patrimonio artístico y documental sobrevivió al derrumbe general de la aristocracia. Pero la España del siglo XIX no era un terreno favorable para los grandes linajes. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, que expropiaron bienes de la Iglesia y de instituciones nobiliarias, afectaron también a los Medinaceli. Numerosas capellanías y obras pías fundadas por la familia fueron disueltas, y los cuadros y reliquias religiosas que adornaban sus capillas pasaron a manos privadas o al mercado artístico europeo. En el ámbito social, la nobleza se veía desplazada por una nueva clase, la burguesía industrial y financiera. Las mansiones, que antaño eran símbolo de privilegio, comenzaron a compartir vecindario con empresarios, banqueros y políticos. En los salones donde antes se discutía de genealogías, ahora se hablaba de acciones, ferrocarriles y colonias. Los Medinaceli, fieles a su discreción ancestral, evitaron la ostentación, pero no pudieron sustraerse a la sensación de estar viviendo el ocaso de su mundo.
La prensa madrileña de finales de siglo aún mencionaba a los duques con respeto, pero en un tono nostálgico, casi arqueológico. Un artículo del periódico El Imparcial, fechado en 1888, describía así la residencia de la familia. En las estancias de los Medinaceli el tiempo parece detenido. Los retratos de los virreyes y las duquesas del siglo XVII miran con melancolía a los visitantes, como si supieran que el esplendor de su casta pertenece ya a la historia. El último tramo del siglo XIX fue un intento de adaptación. Los herederos del título diversificaron inversiones, participaron en obras de beneficencia y se integraron en la nueva aristocracia cortesana de los Borbones restaurados. La casa mantuvo su rango ducal, pero su papel político había desaparecido. Lo que quedaba era el nombre, y con él, la memoria de una grandeza irrecuperable. En el fondo, los conflictos de este tiempo no fueron solo económicos o sucesorios, fueron existenciales. Los Medinaceli, como tantas familias nobles europeas, tuvieron que enfrentarse a la pregunta más dolorosa que puede hacerse una dinastía. ¿Qué significa ser noble cuando la nobleza ha perdido su poder? Las respuestas variaron. Algunos miembros de la familia buscaron refugio en la religión, otros en el arte o la filantropía. Hubo quienes se casaron con casas extranjeras, especialmente con ramas de la nobleza italiana y alemana, para mantener un rango internacional. De hecho, a comienzos del siglo XX, parte del linaje se unió a los Hohenlohe-Langenburg, una familia de origen alemán con vínculos con la corte española. Esa fusión permitió mantener vivo el título y adaptarlo al nuevo tiempo, aunque a costa de diluir su identidad castellana original. El siglo XIX dejó, pues, un legado contradictorio. Por un lado, la pérdida de poder, fortuna y visibilidad. Por otro, la consolidación de un legado cultural y artístico que sobrevivió precisamente porque fue preservado con celo. Las colecciones familiares, los archivos y los palacios que aún quedaban en Andalucía y Castilla se convirtieron, poco a poco, en monumentos de la memoria más que en símbolos de dominio. En una carta escrita hacia 1891, uno de los descendientes resumía ese sentimiento con lucidez. Nuestros palacios son ya museos. Las tierras apenas nos alimentan, pero aún guardamos los nombres. Mientras queden los nombres, la casa no morirá. Así, en la penumbra del siglo XIX, la casa de Medinaceli atravesó su noche más larga. Fue el tiempo en que la nobleza dejó de gobernar para empezar a conservar, en que el poder se transformó en recuerdo y la historia en refugio. El destino de los Medinaceli parecía sellado. Pero la historia, caprichosa y circular, siempre reserva un último giro para aquellos que supieron esperar. De los escombros del siglo XIX surgiría, años más tarde, una nueva forma de grandeza, no la del poder político, sino la de la memoria cultural. Y sería esa memoria custodiada en archivos, restaurada en palacios, revivida por fundaciones la que garantizaría que el nombre de Medinaceli nunca desapareciera por completo. Porque, como escribió un cronista al finalizar el siglo, las casas caen, los títulos se olvidan, pero el linaje que supo escribir su historia sobre piedra y papel jamás muere del todo. El siglo XX amaneció sobre España con una mezcla de esperanza y desasosiego. Para la casa de Medinaceli, aquel amanecer fue el preludio de una lenta metamorfosis. Ya no se trataba de conservar palacios ni títulos, sino de sobrevivir a un mundo donde la nobleza había perdido toda función política.
Lo que había comenzado siglos atrás como un linaje de guerreros y diplomáticos se transformaba ahora en un símbolo frágil de la memoria aristocrática. A comienzos de aquel siglo, la familia se hallaba dividida en varias ramas, unidas por la sangre pero separadas por intereses y herencias. Los títulos, acumulados durante generaciones, se repartían entre distintos descendientes: los duques de Medinaceli, de Segorbe, de Cardona, de Alcalá y de Santisteban. En medio de esa complejidad genealógica surgió una figura clave: Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Genestrosa, quien nacería en Madrid en el año 1904 y se convertiría en una de las últimas grandes duquesas de España. Victoria Eugenia, heredera directa del linaje principal, encarnó la continuidad de una casa que parecía destinada a disolverse. Su niñez transcurrió entre residencias familiares de Andalucía y Madrid, en un ambiente donde el esplendor del pasado convivía con la precariedad del presente. Los relatos de su juventud evocan palacios silenciosos, servidumbre envejecida y jardines descuidados. Una nobleza que se miraba a sí misma a través del espejo empañado de la historia. La Guerra Civil Española, estallada en 1936, golpeó de lleno a la familia. Aunque los Medinaceli no participaron activamente en la política, muchos de sus bienes fueron requisados o destruidos. El Palacio de Pilatos en Sevilla, una de las joyas arquitectónicas heredadas por los duques, fue ocupado durante el conflicto y sufrió saqueos parciales. En Andalucía, las fincas agrícolas fueron expropiadas o abandonadas. Por primera vez en su larga historia, la casa ancestral se enfrentaba no solo a la ruina económica, sino también a la pérdida de su sentido histórico. La guerra no distinguió entre títulos ni blasones. El viejo orden que había sostenido la estructura social durante siglos se desmoronó. Cuando las armas cayeron en 1939, la España que emergía era otra. Un país exhausto, dividido, donde la nobleza sobrevivía más como recuerdo que como institución. Victoria Eugenia, sin embargo, no se resignó al olvido. Educada, inteligente y consciente del valor de su herencia, dedicó buena parte de su vida a conservar lo que quedaba del patrimonio familiar. Tras la guerra, impulsó la restauración del Palacio de Pilatos, devolviéndole su esplendor renacentista y abriéndolo, poco a poco, al público. Aquel gesto, más que un acto de nostalgia, fue un signo de adaptación. Si la nobleza ya no podía gobernar, podía al menos custodiar la historia. En aquellos años difíciles, la duquesa entendió que el arte y la memoria eran los únicos tesoros que podían resistir el paso del tiempo. Bajo su dirección, se inventariaron archivos, se restauraron capillas y se consolidaron colecciones. Los retratos de los antiguos duques, ennegrecidos por el polvo del abandono, volvieron a colgarse en las paredes de los palacios. En lugar de símbolos de poder, se convirtieron en testigos del pasado. El régimen franquista, que restauró algunos títulos nobiliarios por conveniencia política, permitió a la casa de Medinaceli mantener su rango social, aunque ya sin influencia real. Los duques asistían a actos oficiales, representaban una España histórica, pero vivían una existencia discreta, alejada del esplendor cortesano. Las rentas provenían ahora de la administración del patrimonio artístico y de algunas propiedades agrícolas en Andalucía y Castilla. Con el paso de las décadas, la familia se redujo en número, pero ganó en conciencia patrimonial. La duquesa Victoria Eugenia Fernández de Córdoba comprendió que la única forma de preservar el legado era transformarlo en algo más grande que la propia familia, una institución cultural. Así,
nació, a finales del siglo XX, la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, entidad encargada de conservar los palacios, los archivos y las colecciones artísticas acumuladas durante más de 600 años. Aquella fundación representó, en cierto modo, la culminación del largo tránsito de la nobleza hacia la memoria, lo que en el siglo XVI había sido poder, y en el XIX decadencia. Se convertía ahora en patrimonio histórico nacional. Las viejas propiedades de la familia, el Palacio de Pilatos en Sevilla, el Palacio Ducal de Medinaceli en Soria, el Palacio de Cogolludo en Guadalajara, pasaron de ser residencias privadas a centros de conservación, restauración y difusión cultural. En los archivos de la Fundación reposan hoy miles de documentos, cartas reales, genealogías, testamentos, inventarios de arte y correspondencia diplomática. Cada hoja, cada sello, cada firma, cuenta una parte de la historia de España. Los Medinaceli, que durante siglos habían sido protagonistas, se convirtieron así en narradores de un país entero. Sin embargo, este renacimiento cultural no borró las heridas del pasado. Muchas de las propiedades originales se perdieron irremediablemente. El Palacio de los Duques de Medinaceli en Madrid, demolido en el siglo XIX, solo sobreviven grabados y planos. Otras residencias menores cayeron en ruinas o fueron vendidas. El inmenso archivo familiar tuvo que ser reorganizado para evitar su dispersión, y parte de las colecciones se trasladaron a museos estatales. La duquesa Victoria Eugenia falleció en Sevilla en el año 1969. Con ella terminaba un ciclo. Fue la última en encarnar, de forma visible, la grandeza y la responsabilidad del linaje. Su muerte marcó la transición definitiva de la casa de Medinaceli, del ámbito privado al público. Desde entonces, la familia representada por sus descendientes y por la fundación asumió un nuevo papel, el de guardianes de la historia. La segunda mitad del siglo XX trajo nuevos desafíos. España entraba en una etapa de modernización y democracia. Los palacios ducales, con sus patios mudéjares y sus retratos barrocos, se convirtieron en lugares de memoria, visitados por turistas y estudiosos. La aristocracia ya no gobernaba, pero su pasado seguía fascinando. En una época en que las identidades se redefinían, la casa de Medinaceli ofrecía una ventana hacia la raíz más profunda de la historia española. La Fundación Casa Ducal de Medinaceli, constituida formalmente en el año 1984, consolidó ese legado. Su misión, inscrita en los estatutos, era preservar y difundir el patrimonio histórico-artístico heredado de la Casa Ducal como parte inseparable de la memoria cultural de España. Desde entonces, la institución ha restaurado archivos, publicado catálogos y abierto al público residencias históricas. El Palacio de Pilatos, considerado una joya del Renacimiento andaluz, se transformó en museo y sede de exposiciones. El Palacio Ducal de Medinaceli, en Soria, reabrió sus puertas tras décadas de abandono. En las salas donde antaño se paseaban los duques, hoy resuenan las voces de visitantes y estudiantes de arte. El linaje, despojado de su poder político, encontró su redención en la cultura. Sin embargo, incluso en esa etapa de recuperación, subsiste un eco de melancolía. Los descendientes actuales, como Marco de Hohenlohe-Langenburg y Medina, que ostentó el título de duque de Medinaceli hasta su fallecimiento en el año 2017, y su hija Victoria de Hohenlohe-Langenburg, actual duquesa, representan una nobleza distinta, simbólica, patrimonial, desligada de los privilegios del pasado. En ellos se encarna una continuidad formal,
más histórica que política, pero aún cargada de significado. En la España contemporánea, el nombre de Medinaceli ya no evoca poder ni riqueza, sino tiempo y herencia. Sus palacios son monumentos, sus archivos tesoros nacionales, sus descendientes custodios de una memoria colectiva. Lo que comenzó como una historia de conquistas y títulos, culmina como un acto de preservación. Pero incluso este final tiene un matiz de tragedia, porque toda conservación implica renuncia. Los duques de hoy viven entre los ecos de un pasado que ya no pueden revivir, pero que tampoco pueden dejar morir. En las paredes del Palacio de Pilatos, el visitante aún puede ver los escudos de armas que cuentan siglos de alianzas y batallas. Cada piedra, cada mosaico, cada cuadro parece susurrar el mismo mensaje. Todo pasa, pero la memoria permanece. Así, la caída de la casa de Medinaceli no fue una destrucción, sino una transformación. Perdieron su poder para ganar su significado, y en ese tránsito del dominio a la custodia, del esplendor a la contemplación, reside la verdadera grandeza de su legado. El siglo XX cerró el círculo que había comenzado en la Edad Media. La casa que nació del favor de un rey terminó siendo patrimonio del pueblo. Y aunque los blasones ya no imponen respeto ni temor, el nombre de Medinaceli sigue pronunciándose con la reverencia que se reserva a las cosas que sobreviven al tiempo. El nombre Medinaceli no pertenece ya a una familia, sino a la historia. Lo que un día fue sinónimo de poder y privilegio, se ha convertido en un espejo donde España contempla su pasado más noble y también sus contradicciones. En el silencio de los palacios restaurados, en la penumbra de los archivos y en la fragancia de los patios sevillanos, el linaje respira aún, no como eco de grandeza, sino como testimonio de permanencia. A lo largo de más de 6 siglos, los duques de Medinaceli fueron testigos de todo, del esplendor imperial, de la decadencia borbónica, de las revoluciones, guerras y reconciliaciones que modelaron el alma de la nación. Su historia es la historia misma de España, narrada desde los balcones de sus palacios y las páginas de sus genealogías, desde las piedras doradas del Palacio Ducal de Soria hasta los mármoles luminosos del Palacio de Pilatos en Sevilla. Su huella atraviesa la península como un hilo de memoria que une épocas, estilos y destinos. Hoy, cuando los visitantes recorren los patios mudéjares y las galerías llenas de retratos, no encuentran allí la soberbia de la nobleza, sino algo más sutil. Una melancolía luminosa, una conciencia del tiempo. Porque cada sala, cada escudo de armas, cada tapiz restaurado, parece recordar que todo poder es efímero, pero la belleza puede resistir al olvido. La Fundación Casa Ducal de Medinaceli encarna ese legado. Bajo su custodia, los archivos de la familia se han convertido en una fuente invaluable para los historiadores. Miles de documentos, desde cartas firmadas por los reyes católicos hasta inventarios del siglo XVIII, permiten reconstruir la trama invisible de la historia española. En sus bibliotecas, las voces de diplomáticos, artistas y virreyes sobreviven en la tinta desvaída de los siglos. La casa que antes gobernó territorios ahora custodia recuerdos. Los mismos muros que una vez albergaron consejos de guerra y banquetes reales sirven hoy para exposiciones y conciertos. Y en ese gesto, aparentemente modesto, reside su grandeza moderna. Transformar el poder en cultura, la herencia en memoria compartida. En la figura de los descendientes actuales, como Victoria de Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli, se resume esa metamorfosis. Ya no hay corte ni privilegios, pero sí una responsabilidad histórica: mantener viva la conexión entre pasado y presente.
Bajo su tutela, la Fundación continúa ampliando su labor de conservación, restaurando obras de arte y abriendo al público palacios que antes eran inaccesibles. Lo que fue un mundo cerrado se ha vuelto, con el paso del tiempo, un patrimonio común. A veces, cuando el sol de la tarde atraviesa los arcos del Palacio de Pilatos, la luz parece contar una historia sin palabras. Es la historia de una nobleza que supo perder sin desaparecer, que cambió la espada por el silencio, el poder por la contemplación. En esa luz dorada se resume la verdadera esencia del linaje, la elegancia de aceptar el paso del tiempo con dignidad. El legado de los Medinaceli no se mide en títulos ni en riquezas, sino en continuidad. Han sobrevivido a reyes y repúblicas, a guerras y revoluciones, porque entendieron quizás sin saberlo que la permanencia no consiste en resistir, sino en transformarse. Cada visitante que atraviesa los patios del palacio, cada investigador que abre un códice en el archivo, prolonga la vida de una historia que se niega a morir. Esa es la victoria final de la casa. Haber convertido la pérdida en herencia, el silencio en voz, el tiempo en testigo. El viaje de los Medinaceli, desde el siglo XIV hasta el presente, traza un arco perfecto entre el esplendor y la memoria. Lo que comenzó como una empresa de poder, se ha convertido en un testimonio de identidad. En una época que olvida fácilmente, su existencia recuerda que el pasado no es un peso, sino una raíz. Quizá esa sea la última enseñanza de esta dinastía inmortal, que la verdadera nobleza no reside en dominar, sino en preservar, no en el brillo de la riqueza, sino en la fidelidad a la historia. Y así, cuando la noche cae sobre las torres del Palacio Soriano o sobre los azulejos sevillanos, el viento parece repetir un susurro antiguo. Todo cambia, pero el nombre permanece. Medinaceli, el linaje que nació del poder y sobrevivió gracias a la memoria.